¿Tenés alumnos que se quedaron rezagados en los conocimientos de matemática o de lectoescritura y no sabes cómo armar una secuencia didáctica para ellos? Hoy vamos a hablar de este tema. Lo vamos a hacer en dos entregas. Esta va a ser la entrega donde vamos a hablar de la parte metodológica, teórica, de cómo se planifica y desde qué conceptos podemos sustentar esta secuencia didáctica. Y en la próxima entrega nos vamos a dedicar un poco más a los aspectos prácticos. A lo largo del tiempo que llevo trabajando en inclusión y en el área clínica con niños que tienen problemas de aprendizaje, lo que he visto como característica común en las personas que los educan es la creencia firme de que las fallas o el déficit en la memoria y en la atención se convierten en una barrera para el aprendizaje, cuando esto no es cierto. Nosotros no aprendemos ni por atención ni por memoria. Lo hacemos a través de conexiones interneuronales, es decir, nuestras neuronas crean conexiones y son esas conexiones o este entrelazamiento, esta red de neuronas, lo que va a sostener el aprendizaje. Si nosotros entendemos esto como base, es mucho más fácil entender cómo planificar, porque si no, nosotros creemos que simplemente porque reducimos el contenido, es decir, tenemos menos memoria involucrada, y además reducimos los estímulos y achicamos la cantidad de distractores que puede tener una página, ya logramos que ese contenido ingrese al aparato cognitivo del estudiante. Nos estamos equivocando. Y desde ahí ya es la falla principal cuando planificamos o cuando queremos hacer ajustes razonables. Por eso me parece fundamental hablar de esta temática partiendo de cómo es nuestro cerebro, cómo aprendemos y cómo podemos usar esos conocimientos que las neurociencias, el constructivismo y el psicoanálisis nos han ido brindando para tener una mirada integral de qué es aprender y cómo podemos, a través de una secuencia didáctica, potenciar las posibilidades de apropiación del conocimiento de nuestros estudiantes. Punto número 1. Todos los contenidos que nosotros queremos que el alumno recupere a lo largo del tiempo tienen que estar relacionados. Es decir, yo tengo que tratar de crear una relación directa o significativa entre lo que él sabe y lo que yo quiero incorporar. De lo contrario, va a suceder, como vemos en esta neurona, que se estimula, permanece un tiempo activa, pero luego al no encontrar red, no poder armar red con las neuronas que ya estaban teniendo esta red neuronal de nuestro estudiante, ese contenido por lo tanto se pierde. Esto es lo que solía llamarse viscosidad de pensamiento y se creía que los niños no aprendían porque tenían esta característica dentro de sus neuronas, como que no lograban armar redes y luego esas neuronas, como no lograban armar redes, se perdían. En realidad eso no es así. Hoy, a la luz de los conocimientos que tenemos, nosotros podemos afirmar que en realidad lo que se hizo es estimular una neurona que por un tiempo estuvo trabajando y sosteniendo esa información, pero luego, cuando ese conocimiento dejó de ser importante para el cerebro o para el sujeto, dejó de ser significativo, el cerebro mismo lo desecha, porque nuestro cerebro todo el tiempo está generando nuevas neuronas, desechando algunas, creando redes. Es un órgano sumamente plástico y sumamente activo. ¿Qué sucede con los chicos que sí aprenden bajo esta modalidad donde nosotros les mostramos el conocimiento y ellos un tiempo lo tienen en su memoria de trabajo? Es que ellos mismos son capaces de encontrar esas relaciones y de crear esas redes sin ayuda del docente. Podríamos decir que son niños de lógicas operatorias o niños intelectualmente más reflexivos que son capaces de encontrar las relaciones sin que nosotros se los digamos. Eso es lo que el constructivismo evidenció como hipótesis constructiva. El chico empieza a darse cuenta, esta es la P de tal letra, esta es la... y solo empieza a armar esas conclusiones. No sucede así con niños que están en una lógica intuitiva o en una lógica simbólica. Ellos no son capaces de armar esas relaciones, o si las arman de manera equivocada, teniendo en cuenta aspectos muy insignificantes y que no van a poder sostener el sistema de conocimiento. Por eso que nosotros, a partir de la actividad, debemos brindarle indicadores a través de los colores, de las cosas que destacamos y que vamos a ir viendo a lo largo de estos dos videos que les mencionaba. Estos indicadores se convierten en pistas que ellos siguen para poder ir accediendo o generando esas leyes
que los otros niños generan por sí solos. Esto nos va a llevar al segundo punto, al segundo ítem. No todos los niños que nosotros tenemos en la misma edad cronológica tienen la misma capacidad reflexiva, es decir, la misma capacidad o desarrollo de su lógica, y eso va a dar características distintivas a su pensamiento de mayor rigidez, es decir, la dificultad de pensar en distintos aspectos, la dificultad de tener en cuenta distintas variables al mismo tiempo. Y eso tiene que ser aplicado a la forma en que nosotros le presentamos el conocimiento también. Hagamos una síntesis para que no nos vayamos perdiendo. Lo primero, que los contenidos tienen que estar relacionados. Lo segundo es que las actividades tienen que estar armadas de tal manera que dejen esas pistas o esos índices donde los alumnos tienen que fijarse. De esta manera nosotros nos estamos asegurando que aún si no conocemos la lógica de nuestro estudiante y no podemos diagnosticar qué tipo de pensamiento tiene, cubriendo esta variable estamos cubriendo la diversidad que tenemos en el aula. Punto número 3, si tenemos alumnos que todavía no tienen afianzados los principales sistemas, las del cálculo y la de lectoescritura, mientras vamos desarrollando esta secuencia tenemos que tener en cuenta de que haya algunos índices que apunten a la hipótesis global, otros a la silábica y otros al alfabeto. Lo mismo en cuanto a la numeración, es decir, a recuperar los primeros dígitos, a hacer las primeras cuentas, a crear las actividades con la suficiente flexibilidad para que puedan ser modificadas al momento de que el estudiante la tenga que realizar. Si el estudiante no la puede realizar tal cual la presentamos para el grupo, nosotros la habremos planificado con cierta plasticidad para luego modificar simplemente el dato que haría que descomplejizáramos ese contenido o esa actividad. Pero eso lo vamos a ver en el segundo video, donde veamos bien cómo hacemos esa parte. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que como el cerebro va desechando conocimientos cuando no los utiliza, cada vez que armemos una secuencia tenemos que recuperar un poco lo que hemos venido viendo para que eso que habíamos logrado que incorporen en la secuencia anterior sea repensado, resignificado, complejizado, que se quiere decir también, hacia un nivel superior. De esa manera nosotros siempre estamos como entretejiendo esta red neuronal. Es como si nosotros tomáramos los últimos puntos de un tramado que estamos tejiendo y a partir de eso siguiéramos tejiendo. Entonces siempre vamos a estar recuperando un poco de lo anterior para permitirle que reavive esa red neuronal y de ahí vuelva a reconstruir o seguir construyendo los nuevos conocimientos que necesitamos que vaya a incorporar. Esto nos va a llevar a otro de los presupuestos importantes que tenemos que dominar acerca de cómo aprendemos, que el aprendizaje es expandir el conocimiento, es decir, yo parto de algo, nunca se puede partir de nada, yo siempre parto de algo y ese algo se va asociando y diferenciando de distintos objetos o distintos conocimientos para irse expandiendo. Entonces, desde ese conocimiento inicial o único, el ser humano va expandiendo lentamente sus conocimientos de manera tal que todos quedan interrelacionados. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto sea más claro. El bebé, cuando nace, solo logra diferenciar aspectos generales de un rostro humano, ojos, boca, y entonces él puede diferenciar lo que es de un rostro humano de lo que no es de un rostro humano. Lentamente, a medida que él vaya detectando índices dentro de las figuras que lo atienden, como color de pelo, tono de voz, olor de la ropa, etc., él va a ir diferenciando quiénes son sus familiares cercanos y quiénes no, y entonces va a llorar cuando no los vea. Él después va a ir diferenciando también qué es un ser humano de lo que es otros seres vivos, como pueden ser sus mascotas, y dentro de las mascotas va a empezar a diferenciar cuál es un gato, cuál es un perro, cuáles son los que están en el campo. Entonces, de algo inicial que se partió, que era este ser con ojos, bocas que me atiende, se fue expandiendo hasta llegar a todos los seres vivos. Lo mismo va a suceder en la lectoescritura y en el cálculo. En la lectoescritura el niño parte de una imagen que tiene de los objetos y el nombre de los mismos, con eso llega a la educación. Y es el docente el que le presenta la palabra escrita para ese objeto que él ya conoce un nombre y que esa palabra escrita la vamos a dividir en sílabas y luego la vamos a dividir en letras. De esa manera vamos expandiendo lo que él ya sabe. Le vamos agregando algo, pero también le mostramos cómo esto que él traía, con ese algo que nosotros agregamos, se modifica. Entonces siempre va a haber un equilibrio entre lo que tiene el sujeto y lo que el medio le da. Este equilibrio Piaget lo llamaba asimilación y acomodación. Asimilar era incorporar información
Y acomodarse era que esas estructuras cognitivas se acomodaran o se reconstruyeran a partir de su nuevo dato incorporado. Lo mismo vamos a ver nosotros en el sistema numérico. El niño aprende a contar sus dedos y esos números que él cuenta de sus 10 dedos se convierten en la base de nuestro sistema decimal, que luego va a ser asociado a los 10 nudos y luego combinado nos va a dar todo el cuadro numérico que va del 1 al 100 y después le vamos a agregar los cienes y nos vamos a ampliar y vamos a replicar en un nivel de mayor complejidad esas primeras familias, esas primeras 10 familias que constituyen las centenas. Siempre que queramos incorporar un nuevo conocimiento, nos tenemos que plantear los conocimientos anteriores para recuperarlos, reconstruirlos y también cuál es la relación que el niño va a encontrar entre esto que sabe y esto nuevo que queremos incorporar. En el día de hoy vamos a ver el texto informativo. Y ya les había presentado en un reel cómo habíamos hecho este proceso. Nosotros tenemos un estudiante de tercer grado que está escasamente alfabetizado y que de presentarle un texto informativo de esta magnitud, que es lo que generalmente se hace en la educación, presentar un tema como si fuera algo nuevo, no vamos a lograr que alcance la significatividad que tiene para un ser humano saber lo que es un texto informativo. El texto informativo nos brinda información. Cuando nosotros queremos buscar datos certeros, científicos, vamos a textos informativos. Y cuando queremos vincularnos con las emociones, los sentimientos, vamos a los textos narrativos. En nuestro caso, nuestro estudiante simplemente diferencia textos narrativos de textos de los que no son narrativos y tiene como característica principal o como eje o indicador principal los cuentos. Entonces nos vamos a basar en ese formato narrativo que tienen los cuentos, con algunos elementos de las historietas, como pueden ser los globos de diálogo, para a partir de ahí generar diferenciadores de lo que es un texto narrativo y de lo que es un texto informativo. Los dos van a estar contrastándose en cada página para que veamos de dónde obtenemos información que es acerca de las emociones o de la situación que están viviendo estas abejitas y de dónde obtenemos información científica. Como pueden observar, el foco del contenido no está puesto tanto en que el niño pueda clasificar los distintos tipos de textos, sino que pueda otorgarles la utilidad a cada formato. Hoy sabemos que la educación tiene que tender hacia una mirada actualizada donde entendemos que la información ya está puesta en la web, entonces las clasificaciones, las memorizaciones que antes se hacían no son necesarias porque el contenido está accesible para todo el mundo. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es desarrollar competencias como la capacidad reflexiva, la capacidad de búsqueda. Y en ese sentido, si yo estoy buscando algo que sea acerca de las emociones o estoy buscando expresar el mundo emocional, buscar un tipo de texto muy diferente que si estoy buscando datos científicos. Las competencias que se usan también para desarrollar o para interpretar un texto narrativo son muy diferentes a las que son en un texto informativo. Por tanto, es importante que todos los estudiantes tengan acceso a todos los tipos y formatos de texto. En el texto narrativo nosotros empatizamos con el personaje, podemos tramitar y expresar nuestras emociones, podemos darle sentido a aquello que nos pasa a partir de identificarnos con ciertos personajes. En el texto informativo, nosotros logramos reflexionar, analizar, hacer capacidad de síntesis, hacer mapas conceptuales, ideas generales, desarrollar teorías, encontrar motivación para algún nuevo tema o para la búsqueda de algún nuevo tema, mirar al mundo con nuevos ojos, porque cada información a mí me permite resignificar el entorno. Desde nuestra metodología nos interesa, más que la incorporación conceptual, utilizar el conocimiento como eje del desarrollo del pensamiento, especialmente en los niños que tienen dificultades para desarrollarlo o que llegan a la educación con un pensamiento escasamente desarrollado. Pensemos que nuestros niños se desenvuelven en un mundo cada vez más complejo, donde hay cada vez más acceso a cosas que podrían perjudicarlos, donde hay múltiples engaños. Y va a ser su capacidad reflexiva, su capacidad de análisis, su capacidad de resolver situaciones la que los va a mantener a salvo. Una vez que hemos decidido que queremos un formato textual tipo cuento, nos vamos a ir a Canva y en Canva vamos a tomar un formato que ya está hecho simplemente para modificarlo y agilizar el proceso. Y yendo a ChatGPT vamos a buscar la información científica, ojo de corroborarla con otras fuentes para que sea fidedigna
Y vamos a ir armando nuestro texto informativo con complementos del narrativo. De esta manera vamos a ir, a medida que vamos presentando dónde está la información y dónde está la parte que nos cuenta acerca de la narrativa de las abejas, vamos a poder ir página a página diferenciando estos aspectos. ¿Dónde está la parte narrativa? ¿Dónde está la parte informativa? Esto va a hacer que el estudiante, a medida que va leyendo, vaya ejercitando este conocimiento y anclando el nuevo conocimiento de manera relacionada al conocimiento que él ya poseía. Es así que estamos afianzando lo que es lo narrativo, el texto narrativo, a la vez que incorporamos el nuevo contenido. Como pueden observar dentro del mismo texto, yo he ido destacando palabras claves que nos van a servir para trabajar las hipótesis globales, pero que también van a ser útiles para que los otros estudiantes o para que el resto del grupo trabaje a través de estos indicadores los mapas conceptuales. Esos ajustes que vamos haciendo no son tendientes simplemente a un estudiante, a beneficiar a un estudiante, sino que tienden a generar aspectos para todo el grupo, a partir de los cuales cada uno va a trabajar en la complejidad que necesita trabajar, pero el material es el mismo. Por eso estas palabras clave también han quedado destacadas en mayúsculas, porque si tuviéramos estudiantes que tienen dificultad para ingresar todavía a la imprenta minúscula y están todavía en la mayúscula, esto nos va a servir. Podríamos también hacerle destacar algunas letras principales, letras finales, vocales, podríamos destacar sílabas, cualquier otro ajuste que estemos haciendo en el área de la lectoescritura para que nuestro estudiante progrese en el sistema lectoescrito nos va a servir para modificar nuestros propios materiales. De esta manera vemos la utilidad de crear el propio material con el que vamos a trabajar y no trabajar a partir de formatos textuales que ya nos vienen dados y que muchas veces no están adaptados ni a las características culturales de nuestros estudiantes ni a las características neurocognitivas y pedagógicas de los mismos. La imagen también va a ser fundamental para que el alumno que no lee pueda recuperar a través de ella datos importantes. Esto lo vamos a aplicar tanto en el área de matemática como en el área de la lectoescritura que vamos a ver en profundidad la próxima semana, pero quiero mostrarles acá cómo en el área de matemática hemos logrado pasar el mismo problema que está en sistema lectoescrito a un sistema visual para que el estudiante pueda decodificar de mejor manera la información. De esta forma tratamos de que no se rezague en los contenidos, que pueda ir al mismo nivel del grupo sin necesidad de pasar por la lectocomprensión. Muchas veces cuando nosotros evaluamos situaciones problemáticas, lo que estamos evaluando en parte es la comprensión textual que tiene el estudiante sobre el problema. Y muchas veces no estamos evaluando la comprensión del algoritmo que se encuentra implicado para resolver la situación problemática. Cuando podemos disociar aspectos y evaluar aspectos por separados, la comprensión textual separada de la situación problemática nos permite afinar el lápiz y saber en qué aspectos nosotros tenemos que trabajar con ese estudiante, porque quizás tenga buena comprensión del problema, pero no buena comprensión textual y eso complique su desempeño en el área de matemáticas. Quiero aclarar que en este caso estamos hablando de un estudiante con una edad mental de 6 años y por eso hemos elegido imágenes infantiles, pero si tu estudiante ya está en la adolescencia, con la inteligencia artificial de varias páginas web que existen, yo he utilizado la de Canva en este caso, puedes ir generando también imágenes más acordes a la edad de tu estudiante. Como esta va a ser una secuencia didáctica que va a abarcar distintas áreas interrelacionadas para lograr este anclaje firme que estamos buscando, también hemos elegido el hexágono que componen las celdas de la colmena para de aquí crear un anclaje que será trabajado en el área de matemáticas. En el próximo video les voy a mostrar la secuencia entera que hemos hecho, que son una secuencia de 21 días. Está claramente diseñado lo que vamos a ver y cómo lo vamos viendo. Si te ha gustado este tema o quieres que hagamos otro proyecto con alguna otra temática, te sugiero que me lo dejes en los comentarios, así nos vamos adaptando a las características de tu grupo y te podemos brindar algunas ideas que puedan ser de utilidad.
Por mi parte, me voy despidiendo recordándote que este proyecto está disponible a la venta dentro de los nuevos materiales que estamos diseñando para este 2024, que tiene que ver con proyectos integrales especialmente dedicados a los niños que se encuentran en procesos de inclusión, ya que muchas veces terminan en la primaria e incluso la secundaria sin haber incorporado ningún tipo de conocimiento, debido a que se van quedando rezagados y luego no hay un proyecto inclusivo que les brinde varios conocimientos interrelacionados en poco tiempo. Esta estrategia que te he traído el día de hoy es la que yo suelo utilizar cuando trabajo con un estudiante que ha avanzado a varios grados y ha quedado con muchos conocimientos sin adquirir de forma firme o sin adquirirlo en la complejidad necesaria para el grupo al que pertenece. Entonces, cuando genero este tipo de proyectos, logramos nivelar ese rendimiento a la par de sus compañeros. También lo suelo utilizar en consultorio porque eso me permite generar un proyecto que se va a llevar adelante por varias semanas y que incluso puede llegar a trasladarse a la casa. De esta manera tenemos un proyecto educativo para nivelar todo eso que no haya ido aprendiendo, que haya ido aprendiendo de manera muy memorística, que suele ser muy común en los niños que presentan problemas de aprendizaje. En este punto quiero centrarme en que muchas veces hablamos de problemas de aprendizaje, cuando en realidad el aprendizaje es indisociable de la enseñanza. Es decir, que cuando hablamos de problemas de aprendizaje tenemos que pensar también en qué cuestiones no hemos tenido en cuenta en tanto en lo metodológico, en las políticas educativas, en cuanto a la guía que hemos presentado o la forma en que hemos ido estructurando los contenidos que les presentamos para que estos problemas de aprendizaje aparezcan. También es importante recalcar que las prácticas de crianza, es decir, esta conducta que tienen los papás con los niños, también impactan dentro del aprendizaje. Es decir, que niños que todavía duermen con sus padres, que todavía son bañados, que son muy sobreprotegidos o que son violentados, van a presentar problemas en el aprendizaje porque lo que está dificultado es la capacidad de pensar por sí mismos o de pensar de manera autónoma. Los padres están resolviendo muchas de las cuestiones o no les permiten pensar para que no piensen diferente. Todo esto va a generar problemas en el aprendizaje. Yo afirmo que cuando nos encontramos con problemas de aprendizaje, en realidad nos estamos encontrando con problemas en los adultos para generar aprendizajes saludables. Y eso ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta la próxima entrega, donde vamos a seguir viendo este hermoso proyecto educativo que hemos creado, esta secuencia didáctica, con la intención de mostrarte mayor cantidad de detalles y cómo se van interrelacionando las diferentes áreas. Desde Córdoba, Argentina. Chau, chau.